no hay ley. Y el fruto del Espíritu Santo ahora está en ti porque es Dios mismo habitando en ti. Y lo primero que te dice que ese fruto es amor. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en esta conferencia de los domingos que los ministerios Palabra de Honor tienen para ti. Y sabes, es sorprendente cómo es Dios. Yo le preguntaba a Dios, ¿de qué vamos a compartir? ¿Qué mensaje pues es para dar a las personas que nos están viendo? Y sabes, yo me hacía preguntas como, bueno, podemos hablar del diezmo, podemos platicar de la salvación. Y clarito yo escuché cómo me dio este tema. Y me dijo así, ¿cómo amar en tiempos de guerra? Así que ya con ese tema que él me dio, con esas palabras que él me dio, cambió de inmediato todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Así que, bueno, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe en esta conferencia porque es la palabra de Dios. Así que te doy gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, tú estás en este momento y yo sé que mi boca hablará tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les decía, ¿cómo amar en tiempos de guerra? Y no estoy hablando ahorita en tiempos de guerra de Ucrania contra Rusia o cualquier otra guerra que tú puedas escuchar. No, estoy hablando de la guerra que se nos presenta constantemente todos los días a ti y a mí. Así es, esta guerra, ¿verdad? Que a lo mejor tú todavía no la percibes o no te das cuenta, ¿sí? Pero los hijos de Dios nacidos de nuevo, que estamos creyendo y estamos leyendo la palabra de Dios, perfectamente, mira, estamos dándonos cuenta del por qué pasan las cosas. Y así que yo le decía a Dios, ¿cómo? O sea, es impresionante el tema que Él me ha dado, cómo yo puedo amar en tiempos de esta guerra, cuando el enemigo nos está atacando, en plena batalla, en pleno combate. Imagínate, te están lloviendo bombas por todos lados. ¿Y cuáles son esas bombas? Palabras, acciones que tú puedes ver alrededor y aún inclusive en tu propio pensamiento, en tu propia persona. Y sabes, tú y yo, como hijos de Dios nacidos de nuevo, lo primero que tenemos que saber es que tenemos un enemigo. Así es. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo quiero que me acompañes allí en tu Biblia, al libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Y fíjate lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué te está diciendo la palabra? Tu lucha no es con tu esposo, no es con tu pastor, no es con tus amigos, no es con el jefe que tú tienes, no es con tus hijos. Esa no es tu lucha contra carne ni sangre, sino te está diciendo que es verdad contra estos principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Tienes un enemigo. Tú eres hijo de Dios nacido de nuevo. Tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos un enemigo que nos hace la guerra las 24 horas al día. Y este tema acerca de la guerra es un tema que ya hemos tocado aquí en los Ministerios Palabra de Honor. Así que yo te invito que vayas a nuestras páginas, ¿verdad? Y que tú puedas escuchar estos videos donde hablamos de la guerra, cómo es esta guerra. Pero yo ahorita quiero ponerte estos fundamentos, ¿verdad? En la palabra de Dios, que tenemos un enemigo, que nuestra lucha no es contra esa carne y esa sangre, sino hay un enemigo que se llama Satanás. Y si tú me acompañas allí en Apocalipsis 12, es un poquito atrás de Efesios, vamos a ir hacia allá, más bien adelante. De Efesios, vamos al 12 en el versículo 10. Y dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Ese es el tiempo en el cual estamos. Ha venido ese poder, ha venido esa autoridad y ha venido esa salvación a tu vida y a la mía. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor, le hemos recibido. Continúo. ¿Por qué ha sido, escucha bien esta parte, sí, ha venido la autoridad, ¿verdad?, de este Cristo, nuestro Señor, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Y sabes, ha sido lanzado a la tierra. Así que, escucha muy bien, ha sido lanzado aquí a la tierra. Así que en estos momentos Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, viendo a qué hijo de Dios nacido de nuevo se deja para poderlo devorar. Hay una guerra que él te ha declarado desde que fue lanzado afuera el acusador. Ya no hay un acusador delante de Dios. Ahora lo que tenemos es un intercesor que se llama Jesús. Pero este Satanás, este enemigo tuyo y mío, anda aquí en esta tierra. Sabiendo que queda poco tiempo, viene y te anda como león rugiente persiguiéndote. ¿En qué momento te dejas devorar? Por eso es que tu lucha no es contra carne ni sangre. No es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra tu padre. Esta lucha es contra Satanás, porque él se está moviendo las 24 horas del día para hacerte caer, para hacerte esta guerra, para lanzarte esos dardos que penetren, ¿verdad?, en tus emociones, que penetren en tu pensamiento, penetren en tu alma y tenerte allí molesto, enojado. Y por eso es este tema, ¿cómo yo puedo amar en medio de esta guerra? Bueno, pues número 1, entendiendo que tú y yo tenemos un enemigo, que ese es enemigo que se llama Satanás, el dragón, la serpiente, es el que nos hace la guerra. Y no es tu esposo, no es tu familia, no son tus hijos, no es tu mamá, ¿sí? Ellos son usados cuando escuchan al enemigo, cuando creen una mentira y toman decisiones equivocadas que pueden afectar tu vida. O cuando escuchan palabras, ¿verdad?, que te las repiten y son palabras agresivas para tu vida. Pero no están actuando ellos. Están actuando, está Satanás actuando a través de ellos. Así que es por eso tan importante que tú entiendas que esta lucha es contra Satanás. Y entonces es impresionante porque dices, ¿y qué hago? Sí, porque yo a quien estoy viendo, ¿verdad? A quien yo le estoy viendo la cara, al quien yo estoy viendo la boca, cómo se mueve y que salen palabras, pues es a mi esposo, o es a mi hijo, o es al jefe, ¿verdad?, que ya me insultó, o que ya me amenazaron, o que ya me dijeron, tienes que hacer esto porque si no te va a ir mal. Todo eso que tú escuchas que va en contra de tu vida es el enemigo. Y a veces no nos damos cuenta, también nosotros muchas veces nos dejamos utilizar al escuchar palabras, ¿sí?, y después pronunciarlas. Palabras de maldad, palabras de maldición. Así que, bueno, primero ya nos enteramos que hay un enemigo que nos hace la guerra las 24 horas al día. Y hay 2 preguntas tan importantes que siempre nos hacemos. Aquí es, ¿cómo yo puedo amar? ¿Sí? Cuando esa persona, yo la veo que me está agrediendo. Bueno, necesitamos, como te acabo de explicar, ¿verdad?, quitar la cara de esa persona, quitar a esa persona y estar mirando que es un ataque del enemigo para anularnos, para lastimarnos, para mantenernos allí sumidos, ¿verdad?, en el dolor o en los pensamientos constantes de agresión o de le voy a decir o le voy a hacer. Esa es una pregunta, ¿cómo? Y la otra es, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué si yo estoy cumpliendo, si yo soy creyente, si yo amo a Dios, ¿sí? O aún inclusive si yo estoy tratando bien a mi familia? ¿Por qué? Aquí hay una respuesta bien impresionante del por qué. Porque estamos en guerra. Así que no debemos de olvidarlo. Y es una guerra latente, es una guerra cruel todos los días y constantemente. Y mira, yo quiero que me acompañes en Mateo 16, 21, 23.
Porque allí en Mateo tienes a Jesús hablando con Pedro y es impresionante porque creo que este versículo es clave para este mensaje, es clave para este mensaje porque no sé si te has preguntado, luego dices, ay, ¿por qué las personas que más amo son las que más me lastiman? ¿Por qué las personas que me dicen que me aman son las que más me lastiman? O a veces por sus decisiones que toman o las palabras que dicen. No sé si te has preguntado eso, pero yo quiero que me acompañes allí en Mateo. Vamos a Mateo en el capítulo 16, versículo 21. Vamos a leerlo, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes lo que le contestó Jesús a este Pedro, que es su discípulo, que caminó con él, ¿verdad? En muchas situaciones, a este Pedro que vio milagros, a este Pedro que creció estos 3 años caminando junto a Jesús, junto al Señor. ¿Sabes lo que le contestó Jesús? Le dijo así, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo entonces cuando fui a este versículo, ¿tú crees que Jesús no amaba a Pedro? ¿No lo ama? Claro que sí, porque es su discípulo, porque caminó con él, porque le enseñó, ¿verdad? Le enseñó la palabra. Este Pedro, ¿verdad? Vio milagros y cosas impresionantes que hacía Jesús. Claro que lo amaba. Pero sabes, cuando Pedro estaba allí diciéndole, no, Señor, que no te acontezca esto, mira, no, porque ¿cómo, no? Tú eres Jesús, bla, bla, bla. ¿Qué le dijo Jesús? A ver, apártate de mí, Satanás. No estaba mirando a Pedro, ¿sí? No estaba insultando a Pedro. Lo que estaba mirando Jesús era a Satanás, que estaba soltando palabras de temor, palabras de miedo, ¿sí? Por parte de Pedro, a través de Pedro, para detener a Jesucristo y que él no hiciese la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo lo que le iba a pasar. Jesús les estaba anunciando que iba a morir, ¿verdad? Pero que después iba a resucitar, porque a eso había venido, a eso lo había enviado el Padre. Pedro en sus emociones, en su sentimiento, en su aprecio, en su cariño por Jesús, ¿qué le dijo? No, 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 Jesús, no, quítate de allí, no vayas a Jerusalén, que no te pase nada. Así que Jesús, mirándolo, sí, no vio a Pedro. Quitó a Pedro y pudo ver al enemigo y ¿qué crees? Lo pudo callar. Lo pudo callar. ¿Cómo amar en tiempos de guerra? ¿Cómo amar a esta persona que me está insultando? ¿Cómo amar a esta persona que me está tratando mal? ¿Cómo amar a esta persona que está tomando una decisión que es contraria a lo que yo estoy sintiendo, pensando, o que es una decisión que me está o que me puede lastimar? ¿Cómo amarla? ¿Cómo? Así como Jesús hizo con Pedro. Número 1, sabiendo que no es la persona, que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos principados, contra Satanás, con el enemigo, ¿sí? Y aquí tienes la respuesta del cómo poderla amar. Pero antes de eso, yo quiero enseñarte a través de las Escrituras cómo amar es tan sencillo, tan fácil, ¿sí? Así es, tan sencillo, tan fácil como amar, como perdonar, ¿sí? Y cómo seguir mirando a las personas como Jesucristo las mira. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y ese Dios que es amor es el que mora en ti. Así que yo te pido que me acompañes, bueno, antes de que me acompañes a Juan 3:16,
hay algo bien impresionante porque en ese momento que yo pienso que todos pasamos, o bueno, voy a hablar por mí, pasas por ese momento, ¿no? De donde a través de alguna persona, de un ser querido, tú te sientes vituperiado, te sientes lastimado, te sientes herido, sí, o que esas decisiones que toma van en contra de lo que tú puedes hacer hasta en la obra del Señor. Y yo creo que esta enseñanza primeramente es para mí. Así que yo le decía, cuando Dios me dice este tema, cómo amar, ¿verdad? Cómo amar en tiempos de guerra, y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo, no? Él me llevaba al amor de Dios y también me enseñó algo muy impresionante, porque el amor, ¿sí? Así como yo lo estaba mirando, y a lo mejor tú también, el amor muchas veces lo vemos como un condicionante de que si la persona me trata bien o de si la persona me ama, entonces yo la amo, entonces sí la puedo amar porque me está tratando bien o me está dando buenas cosas. Y el amor de Dios no es así. El amor de Dios se mantiene, sea lo que sea, suceda lo que suceda, ¿ok? Entonces por eso quiero primero que con la palabra de Dios vayamos a ver que Dios es amor. Así que acompáñame a 1 de Juan 4:8. Vamos a leerlo para que sea con la palabra de Dios. Allí en 1 de Juan 4, desde el versículo 7, de hecho el subtema que trae allí dice Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No dice Dios tiene amor por ti o Dios tiene amor por su creación o por lo que sea. Dice Dios es. Su naturaleza de Dios es ser amor. Así que es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque este Dios que es amor es el que mora en ti. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él, Jesucristo y Dios hicieron morada en ti y en mí. Y así lo dice la palabra, ¿sí? Haremos morada en ti. Así que ese amor está completamente en ti. Y cuando leemos Juan 3:16, también si me acompañas allí en tu Biblia, dice que de tal manera amó Dios, ¿verdad? Porque Él es amor. Así que la primera cosa que tú ya te enteraste es que estamos en guerra, tienes un enemigo, ¿sí? Y cómo poder amar en medio de esta guerra. Juan 3:16, ¿qué te dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo ama? Porque Dios es amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios está en ti. Ese amor de Dios es el que te salvó a ti, a mí, y realmente es a todo el mundo, todo aquel que le quiera recibir. Y sabes, voy a aprovechar este momento para aquellas personas que a lo mejor nos están viendo y todavía no han hecho a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo te voy a pedir que repitas una oración conmigo, así de fácil y de sencillo. Jesucristo entra en tu corazón, entra en tu vida y comienza Él, ¿verdad?, a ministrarte, a sanarte, porque empieza esta nueva naturaleza como un hijo de Dios. Todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos allí un momento y repites después de mí? Señor Jesús, te doy gracias por lo que has hecho por mí. Yo declaro que tú eres el Hijo de Dios, que tú has venido a este mundo a pagar todos los pecados. todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido perdón por esos pecados y yo creo y abro mi boca para recibirte, para declarar que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que tú eres Jesús, mi Señor.
te entrego mi vida en este momento. momento. En tu nombre poderoso. En tu nombre poderoso. Amén. Amén. Así que pues bienvenido a la familia de Dios. Así que ahora lo que yo te recomiendo es que tú leas la Biblia, consigas una Biblia, o si tienes una Biblia en casa, empieces a leerla, empieces a escuchar conferencias. Allí en nuestras páginas de los ministerios Palabra de Honor ahí hay conferencias, hay cápsulas que pueden alimentarte y pueden acrecentar, ¿verdad?, este conocimiento acerca de quién es Dios. Así que este amor de Dios está en ti y está en mí, ¿sí? Porque le hemos recibido y ese amor, Dios mismo está morando en nosotros. Y hay otro versículo que es impresionante porque dice que el fruto del Espíritu Santo es el que ahora tenemos tú y yo. Y si tú me acompañas a Gálatas, allí en Gálatas, me puedes acompañar allí en tu Biblia, y si no, escúchalo, ¿verdad? Yo te lo voy a leer. Vamos allí a Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 te dice así: mas el fruto del Espíritu, fíjate, ese del Espíritu de Dios, el que mora en ti, mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el fruto del Espíritu Santo ahora está en ti, porque es Dios mismo habitando en ti. Y lo primero que te dice que ese fruto es amor. Así que, ¿cómo es que yo puedo amar en tiempos violentos? ¿Cómo yo puedo amar a esa persona que está agrediéndome? ¿Cómo yo puedo amar tal vez a esa persona, ¿verdad?, que se interpone en mi camino aún para hacer la obra de Dios? ¿Cómo yo puedo amarla? Sí, pues sencillamente entendiendo que el enemigo, ¿verdad?, es Satanás y no la persona. Y número 2, que el amor está en mí, que el amor de Dios es el que mora en mí y que no cambia. Es y se acabó. Así que hay otro versículo también que es muy hermoso. Ahí en Juan, nos vamos a regresar un poquito, y allí en Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De esta plenitud tú has tomado. Y la palabra plenitud, ya en otro mensaje yo la he enseñado, ¿sí? La palabra plenitud significa llenura, significa el cumplimiento de los tiempos y significa la naturaleza de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que cuando tú estás hablando este versículo y tú dices, porque de tu plenitud yo he tomado, y gracia sobre gracia, tú estás diciendo, Señor, yo he tomado de este cumplimiento, ¿verdad? Porque se ha cumplido la palabra que tú has dado en Cristo Jesús. Yo he tomado de esta salvación. Yo he tomado de esta llenura del Espíritu Santo. Y yo he tomado de tu naturaleza. Así que el amor de Dios, ¿sabes?, está en ti. Es el fruto que tú tienes aquí. El amor, ¿verdad?, no es algo que se condiciona a cómo tú eres tratado o a lo que te dan. El amor no es así. El amor es Dios mismo y no hay cambio, no hay variación. Es porque es Dios. Así que ese amor es el que mora en ti, es ese amor que mora en mí. ¿Cómo yo puedo amar al que me agrede? ¿Cómo lo puedo amar? Número 1, quitando a esa persona y mirando que es Satanás que me está atacando, ¿sí? Y número 2, sabiendo que lo que hay en mí es amor y no cambia. Y no es un condicionante a si me tratan bien, me hablan bien o no. Así es, tú eres amor, porque tomaste de esa plenitud, tomaste de esa naturaleza de Dios. Y si tu Padre, la palabra dice, Dios es amor, y yo tomé de su naturaleza al nacer de nuevo, cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ahora tu naturaleza es amor, ¿sí? Y yo hago este ejemplo, ¿verdad? A algunas ocasiones cuando enseño, les digo, bueno,
nosotros tenemos unos padres aquí, terrenales, ¿sí? Y nos parecemos a ellos. A veces los ojos o la nariz, o muchas veces hasta la manera en cómo hablamos. Estoy hablando de ese padre, ¿verdad? De esa mamá biológica. Y entonces, inclusive aunque no sea así, muchas veces tú adquieres esas posturas de personas con las que tú convives. Y entonces, bueno, si tu papá tiene ojos verdes, entonces tú tomaste esos genes y entonces te salieron ojos verdes. Y te estoy poniendo este ejemplo que es terrenal. En lo divino, tú tienes que entender que al momento que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tomaste de la naturaleza divina, tomaste de la naturaleza de tu Padre, ¿sí? Que es tu Padre, y entonces, si tu Padre es amor, ¿tú cómo eres? Pues amor. Así es de fácil y de sencillo. Lo que Jesucristo vino a mostrarnos, sí es el quitar el pecado, ¿sí? Pero lo que Él vino a mostrarnos es ese amor del Padre y es lo que hay ahora en nosotros. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro tema. ¿Cómo yo puedo amar, verdad? En estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde soy vituperiado, donde estoy lastimado, donde estoy herido, ¿cómo yo puedo amar? Sabiendo que ahora yo soy amor. Así que yo puedo amar en todo tiempo, en todo momento, no importando las circunstancias, no importando, ¿verdad?, ni siquiera cómo me traten las personas. Así es. Tú siembras amor y vas a cosechar amor. Así que no se trata de que la persona te dé o no te dé. Se trata de quién tú eres en Cristo Jesús. Se trata de saber y de creer lo que somos en Dios. Y se trata de entender y saber que hay un enemigo que en estos tiempos sí tiene poco tiempo. Así que anda devorando, anda viendo a quién devorar, anda rugiendo, ¿verdad?, por todos lados, queriéndote sacar las uñas para que te espantes, para que te anules y para que te vayas en contra de las personas que están a tu alrededor. Porque eso es lo que él hace, ¿sí? Al mirar tú a la persona que es la que te está agrediendo y dejar tus ojos puestos en esa persona, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Que tú odies a esa persona, que tú te vayas en contra de esa persona, ¿verdad? Que tú te quieras desquitar de esa persona, que no le hables, que le tuerzas la boca, que te enojes, que le insultes. Eso es lo que él está haciendo. Así que sí, es difícil cómo separas, ¿verdad? Cómo quitas la cara de la persona, porque inclusive cuando estás molesto, cuando estás enojado, cuando escuchaste una palabra agresiva, lo que tienes en tu pensamiento es la cara de esa persona que te agredió y las palabras que te agredieron, y haz de cuenta que tu cerebro gira la ardilla y lo único que está girando es cómo te vas a desquitar, cómo le vas a hacer daño y por qué te hizo eso, si tú no te lo merecías y cómo y por qué, ¿sí? Y yo estoy hablando de personas que están cercanas a ti, ¿ok? Personas que están cercanas a ti y que a lo mejor, así como yo lo dije en algún momento, yo me pregunté, ¿por qué las personas que están cercanas a mí, las personas que tú atiendes, las personas que tú amas, son las que luego más te agreden? Bueno, pues aquí tenemos una respuesta, porque no son esas personas. Es el enemigo que constantemente te va a atacar. ¿Y te va a atacar? Pues ¿con quién? Obvio, con las personas que tienes a tu alrededor. Porque lo que quiere es atacarte, ¿sí? Así como te ataca cuando tú estás viendo la tele, cuando estás escuchando, ¿verdad?, cosas del sistema del mundo, también te ataca. ¿Por qué? Porque ataca tu mente, ataca tu pensamiento, ataca tu cerebro, para que tú estés constantemente pensando en lo incorrecto, en lo malo. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Nuestro tema ahorita nos enfocamos en cómo yo puedo amar a esa persona, ¿verdad?, que me ha lastimado, que ha soltado palabras agresivas en mi contra. Y entonces, si yo estoy hablando de amor, estoy hablando de perdón. Así es, estoy hablando de perdón, y no solamente es decir,
te perdono y ya, no pasa nada y bla, bla, bla. No, es de verdad el perdonar, es ponerte en esta postura de hijo, en esta postura de que tú eres amor, de que tu naturaleza es amor, ¿sí? Y entender que la persona que tú eres por sí sola perdona. No es algo que tengas que buscar o a ver, ¿verdad? A ver si lo puedes lograr. No, no es así. Es algo que tú eres. Es algo que tú ya tienes injertado en ti. Ahora son tus genes, porque son genes celestiales, porque son genes del reino. Y no olvidemos que el reino, ¿verdad?, es amor, porque Dios es amor. Así que, bueno, yo sé que lo dije hace ratito, no es fácil, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando tomamos una posición de hijos de Dios nacidos de nuevo, cuando tomamos la posición de leer nuestra palabra una y otra vez, cuando voy yo a preguntarle al Espíritu Santo, a la palabra, ¿por qué me sucede esto? ¿O cómo hago esto? Aquí voy a encontrar la respuesta. Si yo le estoy preguntando en el mundo, la respuesta, ¿verdad?, va a tardar y va a ser incorrecta. Pero cuando tú se la preguntas a Dios, cuando tú escudriñas la palabra, tú vas a encontrar la respuesta correcta a los por qué, al cómo. Y bueno, yo ya ahorita, ¿verdad?, alguna cosa te dije, que estamos en guerra y que es el enemigo atacándote y no lo debes de olvidar. Por eso es que lo estoy repitiendo una y otra vez. Porque cada vez es más latente que estamos yéndonos contra las personas, que nos estamos enojando con las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere separados, el enemigo nos quiere distanciados, porque cuando tú estás solo o sola es más fácil el ataque que él puede generar. Si tú estás solo, si tú no estás leyendo la palabra, si tú estás apartado, ¿verdad?, de la congregación o estás apartado de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, es más fácil el ataque que él puede hacer. Él puede penetrar de una manera muy fuerte para dejarte allí anulado, anulada con tus pensamientos, incrementando pensamientos, ¿verdad?, de mal, hasta que llega a ser una bomba que tú pues en algún momento va a explotar. No es así, tú tienes que detenerlo. Tú tienes la autoridad para detenerlo, así como Jesús lo hizo, que dijo, apártate de mí, Satanás. Y no quiere decir que ahora, ¿verdad?, vas a ir con tu esposo y le vas a decir, cuando él te haga enojar, ¿verdad?, le vas a decir, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque me eres estorbo. No, tampoco es agredir a las personas, sino es saber contra quién es tu lucha. Saber que tú eres amor y que tu amor no cambia, que tu amor es en todo tiempo, a pesar de la situación que estés viviendo, de las palabras que tú escuches, porque tus ojos están puestos aquí, en la palabra, en Jesús. Y hay otro versículo que también yo quiero mostrarte, ¿verdad?, antes de cerrar y de concluir esta enseñanza. Dice en 2 de Corintios 5, vamos a leerla ya. 2 de Corintios 5, 5:16. Y dice, de manera que nosotros, o sea, tú y yo, te está hablando a ti porque la palabra es la palabra de Dios y fue escrita para ti, fue escrita para mí. Así que te dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo conozco, ¿sí?, son a hijos de Dios nacidos de nuevo. Eso es lo que yo tengo que mirar en cada persona con la que estoy conviviendo, en cada persona que está a mi alrededor, si están en la congregación, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, hay muchos otros que están todavía sin recibir a Jesucristo nuestro Señor, pero aún a ellos, ¿verdad?, yo los miro con amor.
no por ellos, sino por lo que yo soy. Pero estamos hablando de los creyentes, estamos hablando de las personas que nos rodean. Dice que ya no los conocemos, ¿verdad?, según la carne, sino ahora los conocemos por lo que hizo Jesucristo en ellos, los conocemos espiritualmente, los conocemos como hijos de Dios nacidos de nuevo, y ¿sabes? Merecen todo nuestro amor, nuestro respeto, nuestro cariño. Te voy a decir por qué. Porque en ellos tú estás mirando a Jesucristo, en ellos tú estás mirando la naturaleza de Jesús. Así que imagínate, cuando tú estás mirando a tus hijos, estás mirando a Jesús. Cuando tú estás mirando a tu esposo, estás mirando a Jesús. Y a veces estas cosas se nos hacen como imposibles, ¿sí? Porque, ay, sí, ¿cómo yo voy a mirar a mi esposo como si miro a Jesús? No, no, no. Si cuando yo me expreso de Jesús, wow, de mi boca salen puras maravillas. Jesús es bueno, Jesús me ama, Jesús me protege, Jesús me cuida, es mi salvador, mi sanador, mi libertador. Ay, ¿cómo yo voy a mirar a Jesús en mi esposo o en mi pastor o en mi amigo, ¿verdad? O en la gente de la congre. ¿Cómo yo los voy a mirar? Si ellos me han insultado, ¿sí? En algún momento me han criticado, en algún momento me han torcido la boca o en algún momento me han tratado mal. ¿Cómo yo los puedo mirar así? Bien fácil. Con esta respuesta que Dios nos ha enseñado, primero a mí, ¿sí? ¿Cómo? Pues porque tú eres amor. Porque mi amor, el amor de Dios, ¿sí?, no se condiciona a cómo te vean, a cómo te traten, a lo que tú escuches. El amor se condiciona, el amor de Dios es. No se condiciona, el amor de Dios es. Y es el amor que tú tienes. Y número 2, ya no mirando a nadie, sí, según la carne, sino mirándolos como lo que son, hijos de Dios nacidos de nuevo. Y tercero, sí, mirando el ataque de Satanás, mirando el ataque de Satanás, que Satanás va a utilizar todo para anularte, para tenerte allí en pensamientos equivocados. Así que, hermosa familia, de verdad, tenemos la palabra de Dios, sí, tenemos a Jesucristo nuestro Señor, tenemos a Dios, tenemos todas las armas para pelear esta buena batalla de la fe, porque nuestras armas, sí, no son carnales, sino son poderosas porque son armas que Dios nos ha dado, nos ha dotado de su palabra. Esta es nuestra arma, con la cual tú puedes apagar cualquier dardo, cualquier insulto, porque tú no vas a mirar a la persona, sino vas a mirar el ataque del enemigo con esta palabra. Aquí tienes todas las respuestas, aquí tienes el cómo, aquí tienes el por qué. Así que yo te invito a que tú la escudriñes, yo te invito a que tú tomes el programa de lectura, ¿verdad? Y puedas estar leyendo tu Biblia completa, año tras año, hasta que venga Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ella está la vida, en ella se encuentra la vida y de ella depende mi vida. Este mensaje, sí, que Dios me dio, este mensaje, este tema que Dios me dio, sé que es para mí, y mira, no necesito darme todos los versículos, porque con el puro tema yo pude entender que yo soy amor y que yo puedo amar a las personas mirándolas como Él las mira. Y entonces todo cambia, porque el odio, el resentimiento, el coraje queda, ¿sí?, no en segundo plano, queda enterrado. Y esto es constante. Esto lo tienes que estar practicando, lo tienes que estar declarando, lo tienes que creer, sí, lo tienes que creer. Yo le doy gracias a Dios porque estas palabras, ¿verdad?, fueron como reveladoras, como un rayo que penetra, sí, penetró dentro de mí, en todo mi ser, y así es impresionante porque lo pude ver el día de hoy, pude ver a personas allí en la congregación, personas que estaban allí compartiendo, personas que estaban allí alabando, ¿sí? Y a lo mejor personas que en algún momento yo me sentí insultadas por ellas o por ellos, o me sentí agredidos, y sabes, cuando yo agarraba y repetía este tema,
cómo amar en tiempos de guerra, yo los veía y decía, wow, Señor. ¿Cómo? Pues cuando los estás mirando como tú los ves. Y eso es impresionante. Poder mirar como Dios ve. Poder mirar como Jesucristo ve. Poder escuchar como escucha tu Padre Celestial. Poder escuchar como escucha Jesucristo. ¡Guau! Es otra cosa porque te pone en otro plano, te pone en otra posición y entonces el más beneficiado siempre vas a ser tú. Porque todos tus resentimientos, tus corajes, tus miedos, esos sentimientos equivocados y allí esas revolturas de panza, ¿verdad? Se salen de ti y quedan enterrados. Así que yo le doy gracias a Dios, sí, por lo que Él ha hecho conmigo, por su palabra, y yo sé que también va a ser de bendición a tu vida. A ti que estás escuchando, yo sé que va a ser de bendición, así que gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo, y yo te pido que en este momento, todo este mensaje, Señor, tú penetres ahí en las vidas de las personas que nos están escuchando, penetres en este momento y puedan despojarse de todo peso, de toda culpa, de toda condenación, de todo enojo, de todo eso que produce, ¿verdad? El sentirse mal, esa agresividad que se produce cuando una persona a lo mejor te trató mal o te agredió, ¿sí? En este momento, Espíritu Santo, tú penetras allí y se produce esta obra, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande y nos amas. Gracias, Señor. Yo te bendigo, familia, donde quiera que tú estés, y nos vemos en la siguiente conferencia de los Ministerios Palabra de Honor. Bendiciones.